Comenzar. Listo. Vamos a comenzar con el formulario 125. Una de las principales preguntas que se está dando y que yo veo que se está generando las dudas es qué pasó con este 2%. Si este 2% ya fue, si se deroga, que todavía el gobierno no ha hecho absolutamente nada sobre eso, ya no tenemos que pagar este impuesto, ya no se debería pagar. ¿Qué opina usted, Roberto, con respecto a ese tema? Muy bien. Perfecto. El Código Tributario habla de lo que es el principio de reserva de ley, también habla de lo que es la vigencia de la ley y habla de lo que es el hecho generador. Y vamos a centrarnos en lo que es la vigencia de la ley. Y cuando menciona esto, indica que cuando se trate de declaraciones de carácter anual, o sea, meramente para declararlo de forma anual, los efectos rigen a partir del siguiente ejercicio económico. A pesar de tener dos declaraciones, es decir, el primer semestre y segundo semestre, se mantiene el tema de la concepción de ser un impuesto a la renta global, porque luego en muchos casos tenemos que hacer el formulario 102, de tal forma que es muy poco probable, a menos que se encuentre alguna figura jurídica en la que se deje sin efecto el asunto este del 2% para este año 2021. En el mejor de los casos de encontrarse esa figura jurídica, podría afectar, pero es al segundo semestre, más no al primero. Y es importante esta aclaración porque existe una especulación en el medio que afecta también a la clase contable, afecta a la clase contable indisponiendo o indisponiéndonos entre contadores o asesores, porque aunque no son muchos, en algunos casos se ha visto, se ha escuchado que están asesorando a los contribuyentes para que declaren un formulario en cero porque supuestamente se va a derogar este tema del 2%. Es un compromiso del gobierno actual, pero ese compromiso tiene que manejárselo de acuerdo con lo que establece la normativa tributaria, de tal forma que el primer semestre está vigente y hay que cumplirlo, obviamente dentro de los plazos, ¿no? Ahora sabemos que tenemos una resolución del Servicio de Rentas Internas en donde se extendió el plazo hasta el mes de octubre. Existen muchos criterios para justificar la extensión de este plazo. Por ejemplo, tenemos uno de ellos que es el tema tecnológico, otro de ellos el tema tal vez de poder esperar alguna modificación, pero en cuanto tal vez a bases imponibles, pero es muy complicado, pero no creo que sea por exenciones, no considero que eso sea para el primer semestre, de tal manera que hay que hacer la declaración si son nuestras actividades incluyentes dentro del régimen de microempresas, como estaba concebido ya desde un inicio en la normativa tributaria, en la ley de simplificación tributaria, en su reglamento, en la resolución 60 del mes de septiembre del año 2020. Listo. Así que hay que desechar ese pensamiento y también invitarles a que no seamos la otra orilla, ¿no? La otra orilla me refiero a precipitarnos. Si nos han dado hasta octubre, esperemos un poco a ver qué pasa, ¿no? Para ver cuál es la razón por la cual se extendió el plazo. Ya en su momento los compañeros de la administración tributaria nos indicarán. Yo ya tenía referencia de que eso podía suceder por cuestiones tecnológicas, por el tema de adaptar el formulario nuevo en la plataforma del Servicio de Rentas Internas. Esa era la información que yo tenía, que si hasta el miércoles o jueves no se lograba tener esta logística, entonces iban a extender el plazo y así sucedió. Y esperar, no precipitarnos tampoco, porque no sabemos qué otro cambio pueda darse. Así que tenemos hasta octubre y más bien vamos poco a poco conociendo ciertas características
desde la parte legal que debemos cumplir o que también nos pueden beneficiar a nosotros como contribuyentes o beneficiar a los contribuyentes que son nuestros clientes, ¿no? Así que ninguno de los dos extremos, sino más bien ir avanzando con calma, pero eso sí, sin pensar que el tema del 2% está eliminado. Eso todavía no ha sucedido, y si sucede, posiblemente sea para el 2022, más no para el 2021. Y como dije, en el mejor de los casos, si es que encontramos alguna figura legal, tal vez para el segundo semestre, pero para el primero no. Para aquellas personas que tienen que declarar en cero no hay problema, tienen que realizarlo, pero esto deja una apertura a nuevas resoluciones por parte de la administración tributaria. Entonces lo más adecuado es seguir esperando. Si bien es cierto, ya actualmente voy a compartir pantalla, ustedes pueden observar que ya tenemos una NAC número 32. La NAC número 32 ya da un plazo. De acuerdo al 9º dígito del RUC, ya tenemos que en el mes de octubre se va a presentar esta declaración del régimen impositivo de microempresas. Ojo, el régimen impositivo de microempresas no tiene que ver nada con la declaración mensual o semestral. Ah, no es que ya tengo para el mes de octubre presentar el semestre, ya por ahí vi un criterio de esa parte. No, en este mes se van presentando los semestrales de acuerdo al 9º dígito del RUC. Ahora, ya entonces, aquellas personas que ya conocen, yo también estoy viendo otras observaciones que me indican, no, es que yo tengo que declarar porque en la página del Servicio de Rentas Internas está apareciendo esa obligación y tengo que declararla. No, recuerde que esta resolución recién salió el día de ayer. Esperemos un poquito más para que se vaya cambiando los respectivos sistemas. No tratemos de hacerlo, no tratemos de aventurarnos ya. Hay unas personas que ya pueden pagarlo, pero ya vamos a hablar y vamos a analizar cada uno de estos temas, ¿sí? Por eso, lo que se rige todavía no se está actualizando en esa parte. Entonces, no tengan miedo, por favor, sigamos esperando para el mes de octubre y ustedes ya pueden observar, ayer se compartió en la mayoría de los grupos contables, ya se regó, que prácticamente la declaración del régimen impositivo de microempresas, formulario 125, se encuentra para el mes de octubre, de acuerdo a las resoluciones por parte del Servicio de Rentas Internas. Entonces, esa es una de las primeras dudas que se tiene. Otra de las dudas que normalmente se está dando con respecto al régimen hay algunas personas que tienen, y ya me he tocado ese caso, que ya han sobrepasado los $300,000. Entonces yo me indica, pero ¿cómo si yo ya sobrepasé los $300,000, me obligo a presentar esta obligación? Entonces yo realmente les dejo ahí la inquietud que nunca, jamás, un catastro va a estar sobre una normativa. Y recordemos que la normativa es clara. Prácticamente el COPSI ya indica quiénes son los parámetros de aquellas empresas que se tienen que acoger prácticamente al régimen general y las otras que son microempresas. Entonces, en ese tipo de parámetros también yo ya he observado bastantes preguntas sobre ese medio que se está realizando. Entonces, por ahí veo que alguien les indicó que está saliendo error declarar en cero. Bueno, lo más recomendable, no me ha tocado todavía en cero, pero esperemos mejor. No nos impacientemos, por favor, en ese tipo de cuestiones, ¿ya? Voy a hablar también, necesito retroceder un poquito desde el inicio del régimen impositivo de microempresas, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo he visto muchos errores que se están dando. Primero, tienen que buscar si se encuentra en el régimen impositivo de microempresas, que en los anteriores webinars se habían dado, ¿ya? Pero no es lo mismo que una persona que está dando un honorario profesional, por ese honorario profesional vaya a pagar régimen impositivo de microempresas si se encuentra ahí. Se tiene que analizar el respectivo registro único de contribuyentes para poder ver si es que se acoge o no se acoge. Ustedes tienen que revisar la actividad de cada contribuyente de tal forma que puedan identificar. En algunos casos van a tener que declarar en cero. ¿Ya? Entonces, esa es una de las cuestiones que más se está dando aquí. Entonces, ya vemos desde ese punto de vista. ¿Ya? Haciendo un resumen de lo que correspondía al formulario 125 que apareció en el año 2020,
ya que apareció en el 2020, esto eran los casilleros. En el casillero 301 ya nosotros debíamos colocar los ingresos brutos, ya, mientras que también teníamos devoluciones, ya. Si yo coloco, por ejemplo, en el casillero voy a colocar $1000, ya, prácticamente el 2% tenía que cancelar $20, menos las respectivas devoluciones. Si yo tengo una devolución de $100, ya, prácticamente me iba disminuyendo e iba calculando, ya. También existe el famoso casillero 303. En este casillero 303 estaban prácticamente algunos tipos de algunas exenciones que se pueden realizar. Entre una de esas exenciones que se puede revisar, éramos primero la de tercera edad, luego la de discapacidad, y luego también eran otras como las nuevas inversiones. Entonces, esas normativas daba para poder descontar cualquier tipo de beneficios que se tenían, ¿ya? Luego también teníamos otros ajustes que eran por reversión de las NIF, y por último ya teníamos las famosas retenciones que nos habían efectuado en régimen impositivo de microempresas. Prácticamente el 1.75, sea en bien o sea en un servicio. Hasta el momento teníamos esa parte, ya recordemos que son ingresos prácticamente brutos menos las devoluciones, lo que se tiene que calcular sobre los ingresos netos, ya. De esta forma, ¿qué es lo que nosotros nos esperábamos? Ya. Lo que nosotros nos esperábamos era que poder deducir prácticamente los créditos tributarios de años anteriores. Desde nuestro punto de vista, nosotros esperábamos que, digamos, aparezca un casillero, estoy, digamos que, inventándome por el momento, que aparezca un casillero que diga menos créditos tributarios. Años anteriores. Eso nosotros prácticamente estábamos esperando que aparezca. Y digamos que este casillero les vamos a llamar 403, y aquí vamos a colocar y de una ya íbamos a tener descontado. Normalmente eso era lo que íbamos a, y lo que yo también esperaba, ¿ya? Desde nuestro punto de vista como contador, pero no. Prácticamente eso no pasó, y prácticamente con eso ya se crean nuevos casilleros que lo vamos a ir analizando con el ingeniero Roberto, ¿ya? Entonces, esto que está aquí no salió, no se vio, pero ya tenemos ya todos los webinars que han dado la mayoría de los emprendedores contables y otros profesionales, y esta parte ya la tenemos clara, pero igual la tengo que ir analizando porque en algunos casos nosotros vamos a tener que retroceder al formulario del año anterior para poder seguir analizando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos hace aquí dar cuenta? Nos hace dar cuenta que tenemos nuevos casilleros. Entonces, aquí vamos a ir analizando con Roberto cuáles son esos nuevos casilleros. El Servicio de Rentas Internas ya emite ya cuáles son los nuevos casilleros que se van a aperturar. Aquí ya tenemos los nuevos campos que se están dando. El primer campo, que es el 306, el 307 y el 308. Estimado Roberto, para poder ir analizando lo que prácticamente se va segregando una parte. Efectivamente, hay algunos casilleros que se adicionan precisamente como para dar un poco más de claridad en el proceso de la declaración. Y empecemos por el 306, el 307 y el 308, que son exenciones o exoneraciones que están contempladas en el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Sin embargo, se las registra de forma independiente a los otros beneficios o exoneraciones dentro de ese mismo artículo, para tener claridad, porque es una pregunta recurrente. ¿Podemos o no podemos utilizar el beneficio de la tercera edad? ¿Podemos o no podemos utilizar el beneficio para las personas con capacidades especiales o capacidades diferentes, o como le denominan en la normativa tributaria, discapacidad? Y la respuesta es sí.
Pero como se ha hecho esta pregunta varias veces, por eso mejor se ha determinado que estos valores estén señalados por separado en casilleros independientes para que tengamos presente el derecho que tiene el contribuyente a esta exoneración. Por eso tenemos el 306, cuando se menciona pues el registro de los ingresos exentos del impuesto a la renta por tercera edad, y luego el 307, que se registra en función del 308, porque recordemos que el beneficio por discapacidad se lo registra de acuerdo con el porcentaje que se tenga de discapacidad desde el 30% en adelante. Esa sería, digamos, la primera parte de los cambios que se tienen en el formulario. Luego se mantiene en el 303 los ingresos exentos de impuesto a la renta que correspondan a la actividad empresarial, y se enfatiza, no incluye lo que es el beneficio de la tercera edad ni discapacidad. Y muchas personas dicen, ¿y qué ingreso allí? Bueno, por ejemplo, ¿qué se puede ingresar allí? De pronto, recordemos que todas las actividades económicas de las microempresas o las microempresas que inicien sus actividades a partir del año 2019 van a tener una exoneración del pago del impuesto a la renta durante 3 años, siempre que cumplan con 2 condiciones. La primera es la de generación de incremento neto de trabajo o de empleo, y la segunda es que deben cumplir con un porcentaje dentro de lo que utilizan para el desarrollo de su actividad económica, que tiene que ser de origen nacional. Pueden ser trabajadores, insumos, inventarios, materiales, activos fijos, pero debe ser de origen nacional, ¿no? Estos insumos. Si cumplimos con esas 2 condiciones, el valor de nuestros ingresos va a estar exento. Entonces, supongamos que somos un negocio nuevo que cumple con estas condiciones y que generamos unas ventas de 10,000, entonces vamos a colocar en nuestros ingresos 10,000, y en el 303 también colocaríamos 10,000 para que la base imponible sea igual a 0, ¿no es cierto? Por un lado. Ahora, hasta aquí en lo que se refiere pues a los primeros 4 casilleros, 3 que son nuevos y 1 que ya veníamos nosotros utilizando, ¿no? Ya desde el semestre o desde el año anterior, porque recordemos que en el 2020 se tuvo que hacer la declaración de todo el año. Algunas personas se precipitaron por querer hacer su declaración solos, y como en el sistema decía segundo semestre, muchos ingresaron solo las ventas del segundo semestre y luego fueron notificados porque había diferencias en la declaración, porque faltaban ventas, ¿no? Entonces, evitemos eso, y allí en ese momento utilizamos ya el formulario 125 con su primera versión. Luego tenemos el siguiente casillero, el casillero que menciona saldo del crédito tributario del régimen de microempresas del semestre anterior. ¿Qué sucede? Que la idea es que este formulario no solamente sirva para este semestre, sino que también sirva para el próximo semestre. Para el próximo semestre, y estos casilleros tienen una característica similar a la del formulario 104, cuando encontramos el casillero, me parece que es el 615 y el 617. Cuando me dicen crédito tributario por adquisiciones y crédito tributario por retenciones de IVA. Así me dice el 104, ¿verdad? Acá también me dice que por favor coloque el saldo del crédito tributario de microempresas del semestre anterior. Y yo puedo tener 2 tipos de crédito tributario que vengo arrastrando del semestre anterior. 2 tipos. Ahora no los podemos quizás identificar porque es la primera vez que tenemos este requerimiento de separarlos. Ahora vamos a tener la posibilidad de registrar el crédito tributario de los 2 tipos para que pase a la declaración del segundo semestre del año 2021. Y allí entonces vamos a tener que utilizar estos casilleros, ¿no? Ahora posiblemente no, pero revisémoslo, vamos a revisarlo en todo caso, vamos a revisarlos en todo caso. Por ejemplo,
saldo del crédito tributario del régimen de microempresas del mes anterior, por retenciones en la fuente del impuesto a la renta del semestre anterior y por crédito tributario registrado en la declaración anual del impuesto a la renta, casillero 498 del semestre anterior. Y aquí se genera un poco de confusión porque el 403 me dice menos crédito tributario registrado en la declaración de impuesto a la renta del año anterior. Este casillero es el que vamos a tener que utilizar ahora. Y luego vamos a tener que utilizar estos dos de acá. ¿Por qué? Porque en el formulario anterior no teníamos la separación de los créditos tributarios, sino que teníamos un solo valor que pudo haber sido o que era básicamente o que correspondía solo al año, porque recordemos que en enero no se había hecho la reforma al reglamento, a la ley de régimen tributario interno, y solo nos permitían rebajar las retenciones de ese año, es decir, del año 2020. Entonces no íbamos a tener estos dos tipos de créditos tributarios. Y otra cosa también, recuerden ustedes que no es voluntario, es obligatorio hacer la declaración del formulario 102 en el caso de querer conservar ese crédito tributario vía acumulación o a través del requerimiento de devolución. En ambos casos, sea para utilizarlo como crédito tributario, como para pedir su devolución, sea como solicitud por pago en exceso o un reclamo por pago indebido, es obligatorio, aunque no esté obligado a presentar mi formulario 102. Igual que cuando mis ingresos no superan la base, pero tengo retenciones y quiero recuperarlas, tengo que presentar el 102. Obviamente no voy a tener que pagar multas. ¿Por qué? Porque no tenía la obligación de presentar el 102, pero lo estoy haciendo para cumplir con lo que determina la ley y con lo que también establece la resolución 60 en cuanto al procedimiento que se debe seguir para acogerme a mi crédito tributario, sea del año o de años anteriores también, ahora que ya el reglamento lo permite. De tal manera, pues que aquí, en este 403, vamos a registrar el valor que declaramos en el formulario 102, y aquí ya podríamos utilizar los créditos tributarios de años anteriores, de acuerdo con lo que establece el artículo 47 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que indica pues que el crédito tributario por retenciones en la fuente tendrá una vigencia de 3 años contados a partir de la fecha de la declaración. No desde la fecha en que se debía haber declarado, sino contados desde la fecha de la declaración, ¿verdad? De allí registramos ese valor que venimos arrastrando del formulario 102 del 2020, y luego aquí sí viene la característica, ¿no? Viene la característica para llenar estos dos casilleros, que es importante, que lo voy a mencionar. Por ejemplo, imaginemos que usted tuvo un impuesto causado de $2,000. Perfecto. Y aparte, a usted le hicieron retenciones del semestre, en este primer semestre del año 2021, imaginemos que a usted le hicieron retenciones por 2.500. Si usted tenía un impuesto causado de 2.000 y le hicieron retenciones por 2.500, usted allí ya va a tener un crédito tributario ¿por cuánto? Por 500, ¿verdad? Por 500, porque le retuvieron más en el semestre de lo que generó su impuesto causado. Supongamos. No está concebido para que eso suceda, porque la retención normalmente es del 1,75. No está concebido para que me sobre, pero de pronto a veces nos retienen de más. Supongamos entonces que nos retuvieron 2.500 porque la persona dijo, no, yo te retengo el 2,75 porque aunque estés en microempresa, estás prestando un servicio, y a veces tenemos esas necedades, ¿no? Bueno, no importa. Como la retención está vinculada con mi ingreso que pertenece al régimen de microempresas, igual yo lo voy a tomar, aunque me hayan retenido de más, eso no tiene nada que ver. Y de pronto, repito, me retuvieron 2.500 cuando yo tenía que pagar 2.000. En ese caso, yo voy a tener un crédito tributario de $500, ¿producto de qué? Producto de las retenciones que me hicieron en este semestre. Ahí llenaría yo el 497. Y supongamos
que aparte de eso, yo tenía un crédito tributario en el 102 del 2020 de otros $500 que vengo arrastrando y que los había anotado yo acá en el casillero 403. Entonces, como tengo $500 a favor de mis retenciones del semestre y $500 que vengo arrastrando de la declaración anterior, entonces yo tendría un crédito tributario de $1,000. Lo que ocurre es que tengo que separarlo. El primero es producto de las retenciones de este semestre y el segundo es producto de las retenciones anteriores declaradas en el formulario del impuesto a la renta. Y así se separa y luego, cuando terminemos ya el segundo semestre, estos dos valores pasarían a la parte de arriba en los casilleros que estábamos revisando un poquito, si subimos, estimado ingeniero. Entonces, cuando hagamos el otro formulario del segundo semestre, allí pasamos esos dos valores en el casillero 404 y 405. Esa es un poco la modificación y cómo se utilizarían los casilleros en la declaración del formulario 125 de la declaración del impuesto a la renta para las personas o para los contribuyentes que están dentro del catastro, dentro de este régimen impositivo de microempresas. Es muy importante también tener en consideración que también va a existir el casillero 501 y me imagino que van a hacer una pregunta en la cual te indica si el sujeto pasivo tuvo pérdida en el ejercicio 2020. ¿Por qué? Porque recordemos que también existe otro decreto en el cual indica que aquellas personas que tienen pérdida van a poder van a tener que pagar hasta el año 2022, creo que en marzo, lo que corresponde para poder tienen un poquito más de plazo para realizar este tipo de cancelación. Pero esta pregunta también es de vital importancia para aquellos que tienen pérdida. Ojo, se está, digamos que haciendo que el pago sea un poquito más tarde, pero no se está eliminando la obligación. Yo he escuchado en algunos términos que como yo tuve pérdida ya no tengo derecho a pagar. Entonces ese es uno de los casos que totalmente se está dando en ese tipo de cuestiones. Yo veo muchas personas que están viendo que algunos le están reteniendo 2.75 o 8%. Eso ya son problemas completamente diferentes. Ya como contadores también tenemos que también ponernos ya, digamos que serios y firmes, ya. Exigir que nos retengan el 1.75. A veces vemos que cedemos. ¿Y por qué nos retienen? No lo quiere cambiar. Tienen que cambiarlo, ¿sí? Hasta más allá de eso, ya sabemos que por bien un servicio es 1.75%. Entonces, ya teniendo esa consideración, ya está un poquito ya más ampliado prácticamente cuáles son los nuevos casilleros que se están aperturando. Vamos a dar un poquito, unas pequeñas prácticas que sean necesarias ya para poder determinar algún tipo de situaciones. Entonces, ya hemos visto prácticamente cuáles son los nuevos casilleros que se están dando a consideración. Ya tenemos aquí ya el formulario ya un poquito ya más lleno, ya está aquí, ya se lo puede ver de una forma completa. Ya podemos ya observar en un tipo de consideración. Recordando ya los términos anteriores y también contestando algunas consultas, ya si tenemos ingresos brutos de prácticamente $10,000, ya como ejemplo deberíamos pagar prácticamente $200, ¿ya? Para aquellas personas que se encuentran tienen ingresos exentos por tercera edad, sí lo pueden aprovechar. ¿Cuánto es la deducción que se va a hacer? Prácticamente es 11.212. 11.212 prácticamente es el descuento que se va a realizar que corresponde a la fracción básica del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que haría? Aquí debería colocar, ¿cuánto coloco? 11.212 o $10,000. ¿Cuánto colocaría? Por favor, números, si me van ayudando para que vayan interactuando, ¿cuánto colocaría ahora en el casillero 306? Entonces, muy bien, Paola, muy bien. Chico Vega, muy bien, Daniel. Colocaría el valor de los $10,000. ¿Por qué? Porque obligatoriamente el sistema no me va a validar la diferencia. Entonces, si yo coloco un valor mayor, me va a salir prácticamente un error. Muy bien.
Están ya peritos, ustedes saben, hasta me ganan, hasta me pueden dar clases de régimen impositivo de microempresas. ¿Ya? Entonces, no, 11.202 no, Cari. Entonces, ¿por qué? Porque no te va a validar. Si yo tuviera aquí prácticamente, pongo 20.000, así, ahí ya puedo prácticamente colocar los 11.212 y ahí la persona, en este ejemplo, pagaría prácticamente 175,76. Voy a regresar al ejemplo anterior de los casos que normalmente se dan. Sin embargo, ojo, si yo estoy declarando esta parte en el semestre, prácticamente en el otro semestre debería también continuar con lo que me hace falta. Ahí me faltaría 1.212 que me puedo tratar de gozar en otra parte. ¿Ya? Pero eso son prácticamente situaciones en las cuales se están dando. También, ¿qué pasa con la parte de discapacidad? Ya, con la parte de discapacidad también tenemos que tener en consideración ya que obligatoriamente tenemos ya cómo la calculamos. Primero necesitamos conocer cuál es el grado de discapacidad de la persona. Si nosotros nos indica que la persona tiene entre el 39 hasta el 49%, prácticamente aplicaría un porcentaje del 60%. Entonces, ¿cómo aplicamos? Primero, la fracción básica desgravada, la multiplicamos por 2 y multiplicamos por el porcentaje. De 30 a 49, 60%, y nos da 13.454,40. Entonces aquí ya podemos prácticamente aplicar lo que corresponde a la fracción por discapacidad. Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, ya que en el casillero de 307 debo que colocar los 13.454, ¿ya? Y aquí, ¿cuál es el porcentaje de discapacidad que se encuentra en su respectivo carnet? Digamos que es el 30%. Y voy a colocar que hemos vendido $20.000. Y aquí ya estamos aplicando este caso. De la misma forma también nosotros vamos a ver, si yo también vuelvo al ejemplo anterior, ya, si yo vuelvo al ejemplo anterior de tener los 10.000, no se debería colocar, prácticamente también debería llegar a los 10.000 porque si no, no me va a validar. Este formulario todavía los hemos hecho en Excel para ustedes. No se encuentra en la página del Servicio de Rentas Internas, tampoco no se encuentra la guía. Cuando sea la guía va a ser un poquito mejor, y estoy seguro que muchos también van a compartir esa información, pero ya es prácticamente algo de lo que ya se ha hablado, entonces ya tenemos ya prácticamente este tipo de situaciones. Y aquí ya tenemos los otros ingresos que si son ingresos exentos, por algún tipo de una inversión nueva, ya prácticamente no pagaría. Otras dudas que por ahí veo son, Jenny, con respecto a las fundaciones. Normalmente las fundaciones deberían declarar en cero. Si bien es cierto, el régimen impositivo de microempresas también está para las fundaciones, recordemos que las fundaciones, sus ingresos son exentos en su totalidad. ¿Ya? En algunos casos sí van a tener ingresos grabados. Sobre esos ingresos grabados declararía prácticamente el régimen impositivo de microempresas, pero caso contrario no se lo podría revisar. Entonces, por el momento, aquí ya estoy colocando, ya no estoy aplicando ningún tipo de beneficio y aquí yo tengo por pagar prácticamente, aquí tengo que pagar $200. Estos casilleros que están aquí, 404, 405, los voy prácticamente a ocultar. ¿Por qué? Porque me indica prácticamente retenciones del semestre anterior. Esto todavía ustedes no lo van a utilizar. Los voy a ocultar para este tipo de ejemplos. No, todavía no se vayan a estar utilizando. Aquí ya conocemos el casillero 403. En el casillero 403 ya podemos activar el crédito tributario del impuesto de renta anterior. Es decir, que si yo tengo en mi declaración un crédito tributario de $100, me faltó comillarlo, ya debería estar aplicando. Ese es el caso de la mayoría de las situaciones que hay personas que necesitan aplicar ese crédito tributario para poder pagar menos impuestos. Entonces, esa es la
la mecánica, y estos casilleros se generarían prácticamente, estoy seguro, como el formulario 104, de forma automática que se iría saliendo prácticamente si existe un crédito tributario por la fuente o existe prácticamente un crédito tributario por declaración de la renta anual. Entonces aquí ya ustedes pueden observar ya algunos tipos de casos que se van a dar poco a poco con respecto a eso. El impuesto a la salida de divisas no se puede considerar en este caso. Eso solamente se considera lo que son las retenciones en la fuente que la han efectuado. Y veo todavía que se mantiene en el caso de las personas que le están facturando otro tipo de retenido del 10%. Si usted es un honorario profesional y por algún motivo en su RUC tiene otro tipo de actividad, le tocará declarar en cero. Recomendación, seguir esperando hasta el mes de octubre. Esperemos, estoy seguro que van a haber más insistir nuevas resoluciones que van a sacar. No de loco van a hacer eso. No creo que de loco se vaya a realizar. Entonces, esperemos las resoluciones por parte del Servicio de Rentas Internas. Ahorita concentrémonos en lo que corresponde a las declaraciones semestral, mensual, ya se nos viene prácticamente también en este mes están los ICT, después ya viene ya el anexo de dividendos, concentrémonos ya en las otras. Ahorita por el momento, en algunos casos sí ha dañado lo que corresponde a la planificación de recaudación fiscal, ya, pero concentrémonos en esa parte que está aquí. Entonces, ya teniendo en consideración ese tipo de casilleros, ya podemos ver ya algo ya más estructurado. Entonces, siempre es necesario revisar ya qué es lo que está pasando. Tenemos un caso en el cual ya en el año 2020, ya de una persona natural, tuvo ingresos brutos por 15,000. Vamos viendo ya un ejemplo, un poquito más. Año 2020, por eso es que tengo el año anterior, ya. Un valor de evoluciones de $100, ya. Una base imponible de 14,900. Vamos a asumir que esta persona no es de tercera edad. Y cierto, algo que me había olvidado decir. Hay personas que tienen obligatoriamente, ya en estas condiciones, tienen tercera edad y también tienen beneficio por discapacidad. Y voy a aplicar las dos. No, eso no se aplica en las dos. Se aplica solamente el que mayor beneficio le corresponde. ¿Sí? Entonces, ya teniendo aquí en esta parte, hemos tenido prácticamente menos las retenciones que me han efectuado, ya 35,30 de impuesto a la renta por pagar. Hasta ahí, eso había pasado. Hasta ahí eso pasó, nosotros pagamos, hemos visto, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Declaramos prácticamente nuestro impuesto a la renta también. No olvidar que todavía existe la ANAC número 60. Y la ANAC número 60 le indica que si usted quiere hacer una devolución, también tienes que presentar el impuesto a la renta de forma informativa. Entonces, ese es otro de los errores que dicen, no me aceptan el respeto. Eso Luis Checa a cada rato lo repite y todavía lo siguen preguntando en grupos. Tienen que aprender bien la lección. Entonces, en este ejemplo que ya se está mostrando aquí, vemos que en la declaración esa persona tiene un saldo a favor de $200. Tiene un saldo a favor me imagino que por otro tipo de régimen, por todo eso, ya tienen ese saldo a favor. Entonces, ya aquí ya tenemos, inclusive, ya ha colocado de forma informativa en el casillero 864 el régimen impositivo de microempresas, lo que canceló. Y aquí ya tiene los famosos $200. Por eso siempre tenemos que revisar. Si somos contadores o somos emprendedores contables y vamos a revisar el de una persona natural, obligatoriamente tenemos que revisarle el formulario 125 del año 2020 que se declaró con su impuesto a la renta para tratar de aprovechar ese tipo de beneficios. Entonces ya vamos al primer semestre del año 2021 que lo vamos a declarar. ¿En qué mes, por favor? ¿Hasta qué mes? Que por ahí veo que muchos me indican la fecha. La fecha tienen que revisar, NAC número 32. En este mes declaramos el mes de octubre, por favor. No todos tenemos créditos tributarios. No todos. Ya quisiéramos tener créditos tributarios, pero nos toca pagar. Ya. Correcto, chicos. Estás pila, estás ganado. Muy pronto vamos a dar un premio entonces por estar pila. Octubre tiene también premio.
premio para Daniel. Octubre, correcto. Ya sabemos que en octubre se va a hacer esta declaración. Vamos al mes de octubre y vamos a revisar cuáles son, cuál es la situación que amerita con esta persona. Vamos a ponerle el nombre al señor Juan Pueblo. Vamos a poner que Juan Pueblo está teniendo $20,000 en ingresos del régimen impositivo de microempresas. Recordemos, ingresos del régimen impositivo de microempresas. Entonces, aquí ya ustedes pueden observar que también tiene devoluciones de $200 y le toca pagar prácticamente $396. Entonces, ya aquí ya necesita prácticamente ver qué es lo que amerita. Ya. Primero, retenciones en la fuente que le han hecho en la actividad empresarial. ¿Cuántos son? 402. ¿No? Estoy asumiendo que le han hecho prácticamente $20. No todas sus ventas son a personas jurídicas, sino que prácticamente a personas naturales y le han hecho prácticamente $20. Aquí ya aplica el crédito tributario de la declaración del año anterior. ¿Cuánto es el crédito tributario? 200, prácticamente, no, aquí está $200, tengo que corregir. $200. $200 ya, y ahí ya puede aplicar. ¿Cuánto tendría que su impuesto a pagar? $176. Entonces, de esa forma ya se puede realizar ese tipo. Entonces, para que ya lo hicieron, interesante. Todavía esas van a generar muchas dudas. Van a generar muchas dudas y vamos a seguir dando. Inclusive aquellos que se encuentran en régimen agropecuario también por ahí. James nos va a dar también sus respectivos puntos de vista, pero recordemos que esto es un preámbulo para todos los temas que se van a hablar para octubre. Esperemos más resoluciones. Yo siempre digo, esperemos con calma. ¿Ya? Entonces aquí ya ustedes pueden observar más o menos cómo van a aplicar la parte que está aquí. Entonces aquí, inclusive en algunos casos van a tener prácticamente que revisar si es que se dan nuevos créditos tributarios y sobre esos créditos tributarios se va a dar el tipo de valor que se va arrastrando. Más adelante, para el próximo mes, pero no me voy a adelantar en este momento, para el próximo año que ahí se va a declarar la otra parte, recién vamos a aplicar en algunos casos si tienen crédito tributario por retenciones del semestre o por impuesto de renta anual. Entonces ya ahorita el Servicio de Rentas Internas desea una mayor, conocer esos créditos tributarios. Esperemos, porque de acuerdo a lo que indicó Luis Checa, solamente existe un solo caso en el cual te están devolviendo de forma en línea para el régimen de microempresa. El resto es de forma física que se tiene que entregar esta documentación. Solo existe un caso, cualquier novedad le pueden escribir que por ahí está eso. Está. Entonces, pregúntale cuál es el caso que están ahí. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos este tipo de situaciones que se van dando. Van a existir más casos. Ahorita es un pequeño preámbulo. Más adelante vamos a seguir preparando más casos que se vayan dando, pero ya abrí mi RUC hace 2 meses. Recordemos que todas las personas que ingresan, aperturan su RUC, todas les ingresan directamente al régimen impositivo de microempresas. ¿Ya? Eso también está incluido en la NAC 60. La NAC 60 hay que memorizarla, leerla. ¿Ya? Descuento se aplica al casillo 302, solo los descuentos por las ventas que he realizado. Yo he visto en unas ocasiones que ese 302 me lo dan. Mejor me quedo callado. Le quieren poner hasta las costos y gastos, les quieren poner en ese tipo de situación. Entonces, sí. Para el segundo semestre, el crédito tributario sería el 2019. Un ratito, por favor. Como lo indicaba Roberto, ¿desde qué año puedo arrastrar los créditos tributarios? Hay personas que todavía no indican, ¿sabe qué? Si tengo un crédito tributario 2019, ¿puedo aplicarlo o no? ¿Nos podría ayudar con esa parte de ahí? Bueno, creo que no está por ahí. Sí. Hola. Sí, presente. Bien, el mismo reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno que fue reformado en este año 2021, invoca, digamos, a que
invoca al artículo 47 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Y el artículo 47 de la Ley de Régimen Tributario Interno es el que menciona el derecho que nosotros tenemos a utilizar esos valores a favor o conocidos como crédito tributario y podemos acumularlos o podemos solicitar la devolución a través de la solicitud por pago en exceso o el reclamo por pago indebido, que son dos figuras diferentes, aunque en la práctica la administración tributaria nos ayuda de alguna forma. ¿Por qué? Porque si nos apegamos estrictamente a la ley, cuando se trate de un reclamo debería ir con la firma de abogado y solamente cuando se trate de una solicitud es que basta con la firma del contribuyente. Sin embargo, para efectos prácticos, como decía, la administración tributaria nos acepta cualquiera de las dos figuras para que la podamos realizar a través de la plataforma que tiene el Servicio de Rentas Internas. Pero en la ley está determinado de esa manera. Y también indica el artículo 47 de la Ley de Régimen Tributario Interno el tema de los 3 años, ¿no? 3 años contados a partir de la fecha de la declaración para poder utilizar el crédito tributario vía compensación, acumulándolo o a través de la solicitud para la devolución por pago en exceso o por pago indebido. Eso está vigente. Otra de las consultas que nos están realizando es si aquella persona ha realizado un anticipo de impuesto a la renta, me imagino que es voluntario, ¿puede aplicar también como crédito tributario? Yo aquí analizo lo que es la esencia sobre la forma, ¿no? Y creo que es un pago anticipado de impuesto a la renta y al ser un pago anticipado de impuesto a la renta, yo tengo que descontarme eso que pagué de forma adelantada. No creo que haya ningún inconveniente en ese sentido. Pedro, muchas gracias por su retroalimentación en el grupo que está dando las cuestiones. No sé por qué me están enviando correos ahí, no sé cuál es el objetivo de los correos que están enviando, pero bueno, más luego ya mismo tenemos una sorpresa que está ahí, ya. Entonces, hemos visto en el caso de las personas naturales, ya. En el caso de las personas jurídicas, ya, prácticamente no ha cambiado mucho, ya, no ha cambiado mucho. De la misma forma, tenemos que por medio de este ejemplo, los ingresos brutos son de 100,000. Ya no vamos a aplicar ningún tipo de descuento a solo los que indicó Roberto en el inicio, si es que son empresas constituidas que tienen un beneficio de pago de impuesto a la renta. Ya tenemos un régimen impositivo, también las retenciones que le han efectuado y estamos viendo el año 2020 de esta compañía. Ya. De aquí nos toca determinar prácticamente de la misma forma, ya revisar el formulario si es que tiene algún tipo de crédito tributario. Por ejemplo, ya para este semestre la compañía ha vendido $50,000, ya también tiene devoluciones de $200, está pagando 996,60, aparentemente lo que le toca, las retenciones que le han registrado, ya podemos observar 402, pero nos toca revisar. ¿Qué es lo que nos toca revisar? Recordemos que estos casilleros todavía no los van a hacer, todavía no. Más adelante hacemos más ejercicios donde tengamos esta parte de aquí. Ya, pero aquí ya tenemos el casillero del crédito tributario registrado en el año anterior. Y ahí ustedes pueden observar. Ahí ustedes ya podrían ya prácticamente revisar cuál es el crédito tributario que se está dando de esa forma. Si tenemos ya un crédito, como les digo, si tenemos ya un crédito tributario, ya prácticamente voy a colocar de unos, prácticamente de unos $1,000, ya, ¿qué es lo que correspondería? Normalmente este impuesto de renta por pagar prácticamente quedaría en cero, pero sí tendría, esto quedaría en cero, pero sí debería tener mi crédito tributario. Aquí ya se va a alimentar lo que son los créditos tributarios que se van a dar. Entonces aquí ya debería saber que menos, con lo primero que se va, lo que se va a disminuir son los créditos tributarios que tienen anticipo. Entonces tenemos esto que está aquí, menos la parte que corresponde, perdón, la diferencia de la diferencia
ratito. Aquí tendríamos, a ver, nuestro crédito tributario sería los $1000 menos los $121. Entonces ahí tendríamos los 879 que se quedaría listo para el próximo. Entonces de esa forma tenemos ya algo que ya se está determinando y ya podemos ver otros casilleros. Existen muchos casos que vamos a seguir analizando poco a poco con estos tipos de situaciones que se van dando. Entonces, vamos a ver si existe una pregunta para ir contestando con Roberto, ya para casi dar finalizando este live que se da. Esa pregunta, van a felicitar a la plantilla, interesante pregunta. No sé qué opina Roberto. ¿Le damos o no le damos las plantillas? Ah, ya. Bueno, usted como propietario del espacio, Realmente, creo que podría ser, no sé, ¿usted qué dice? es, a ver, pues, no escriban sus correos porque no les voy a compartir por correo, ¿ya? Pero pueden, si desean la plantilla, pueden poner en este momento sí, 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 se pueden llenar sí para poder. No olvidar que esta transmisión también se va a volver a dar por YouTube. Más adelante va a seguir. Entonces, tenemos otro tipo de consultas. Si van a hacer consultas, qué bien, qué bien. Bueno, todo lo bueno tiene su final, ¿sí o no, estimado Roberto? Todo lo bueno ya tiene su final. Ya, entonces, hemos visto ya la necesidad de seguir creciendo como cada uno de ustedes. Entonces, hay a veces uno por tiempo, y me gustaría poder contestarle a todos. Yo siempre me tomo la amabilidad de contestarle a cada uno de ustedes. Hay otros que no se toman esa amabilidad, los dejan en visto. O yo les contesto después de las 5 de la tarde porque también tengo mi trabajo en relación de dependencia. Pero bueno, hay una forma en la cual de ustedes desde hoy en adelante ya van a poder descargar la información, ¿sí? Desde hoy van a poder descargar la información. Entonces, para aquellas personas que han estado hasta este momento, que son 574, les agradezco por su presencia. Vamos a ir a la página, y vamos a colocar prácticamente www.tributarios.ecuador.com. Una vez que estamos colocando en la página tributarios.ecuador.com, gracias a las capacitaciones que nosotros estamos dando con el señor Roberto y con otras personas, los días sábados, que son a precios económicos para cada uno de ustedes y donde los atendemos personalizadamente, aquí ya hemos creado ya una página en la cual las preguntas que se van dando, las que ustedes están en su Facebook Live, en cada uno de ustedes van a poder participar y yo voy a ir contestando y llenando poco a poco esas preguntas. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que tiene que ver? Lo que ustedes necesitan son las plantillas que se va subiendo, las que va realizando el señor Roberto, las que voy realizando yo en cada uno de los live. ¿Dónde las van a conseguir? Las van a conseguir prácticamente en la práctica de plantillas. Dan clic en plantilla y ustedes pueden ver las que se están realizando de los anteriores Facebook Live. Primera, hay una que se subió en los grupos de tributarios de Ecuador que si desean pueden escribir para que están ahí. Cálculo de utilidades, tratamiento de dividendos, ya calcular el impuesto de renta 2021 y tenemos formulario 125. Voy a dar aquí clic y automáticamente se me va a descargar y ya ustedes pueden observar. Por ahí creo que hay que hacer unos pequeños cambios, pero ese es el tipo de, ya pueden observar y pueden descargar. Entonces, de esa forma ya no es necesario sus correos, pero sí ya pueden, todos los Facebook Live que se den con el señor Roberto Subilla, conmigo, Luis Cheta, Leoní Morocho, por ahí Erika, que también muy pronto nos va a dar un Facebook Live, se va subiendo esta información y ustedes pueden ir compartiéndola, pueden irse autoeducando poco a poco. Entonces, no es necesario sus correos, ya, pero de esa forma seguimos creciendo. Vamos a seguir implementando nuevas cosas con el señor Roberto, vamos a seguir generando nuevos tipos de situaciones y estoy seguro que les va a ayudar. No sé si Roberto tenga algunas consultas o tenga algo algo que indicarle para poder despedir el Facebook Live. Sí, bueno, un par de cosas nada más, en función de algunas preguntas que he podido observar. Si usted tiene una actividad incluyente y otra excluyente, o varias incluyentes y varias excluyentes, por ejemplo, usted es profesional, usted es comisionista, usted es artesano, usted es agente o representante, usted está ejerciendo una ocupación liberal,
y la ocupación liberal está dentro de los 12 casos de actividades excluyentes, así como también la actividad del transporte, ¿verdad? Y si usted aparte de eso tiene una actividad empresarial, como por ejemplo un negocio de compra y venta de prendas de vestir o de pronto de celulares, por ejemplo, esa actividad sí es empresarial porque cumple los requisitos establecidos en el reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno, que es el utilizar los factores de la producción. Ahí recordamos un poco las clases de economía, cuando nos hablaban de los factores de la producción, tierra, trabajo, capital, y ahora pues también en algunos libros lo que es la tecnología. Pero en el reglamento dice, basta con dos, lo que es el capital y lo que es el trabajo, es decir, empleados, mano de obra, y tener una infraestructura, tener equipos, eso ya implica el que nosotros estemos desarrollando una actividad empresarial. Así que en el caso de tener estas dos actividades, recordemos que en el formulario 125 solo se reportan los ingresos producto de la actividad por la cual estamos en el régimen de microempresas. Es decir, voy a reportar los ingresos de este negocio de ropa o de celulares, más no los ingresos por mi actividad profesional o cualquiera de las actividades excluyentes. Asimismo, recordemos que podemos utilizar aquellas retenciones en la fuente que estén asociadas a los ingresos por los cuales yo estoy dentro de este catastro de microempresas. Es decir, no puedo cogerme las retenciones de mi actividad profesional para rebajarme el 2% del impuesto a las microempresas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque algunas personas ingresaron todo el valor de sus ingresos de actividades incluyentes y excluyentes y luego utilizaron el casillero de ingresos exentos para rebajarse lo de la actividad excluyente y esa forma de declarar no es la correcta. Ahora, si de pronto usted está dentro del catastro y usted solo desarrolla una actividad excluyente, como por ejemplo el ser un comisionista, y usted tiene en el RUC una actividad empresarial, pero que no ha tenido ningún tipo de movimiento, usted deberá presentar el formulario 125 sin valores, porque sus ingresos corresponden a una actividad excluyente como es la de comisionista. ¿Qué ocurre si usted está en el catastro y usted está desarrollando actividades agropecuarias y usted escoge lo que es el régimen agropecuario? La misma historia, usted debería declarar su 125 sin valores si es que no ha tenido ingresos de otra actividad que también sea empresarial para cumplir con la obligación y que no se le vaya a generar ninguna multa. Y deberá esperar a que termine el año 2021 para en su formulario 102 hacer su declaración y pagar el impuesto a la renta de acuerdo con lo establecido para el régimen agropecuario, porque esa también es otra de las preguntas que se han venido suscitando. Otro tema también importante es que a pesar de estar en el régimen de microempresas, si a ustedes también les compete el desarrollo de una actividad excluyente, a ustedes les van a tener que retener lo que le corresponda a esa actividad excluyente. Por ejemplo, si usted es profesional y usted está en el régimen de microempresas, no es que le van a retener el 1,75, le deben retener a usted el 10% porque la actividad profesional no forma parte del régimen de microempresas. Usted no está en el régimen de microempresas por ser profesional, usted debe estar por otra cosa. Por eso es importante revisar el RUC nuestro y el de nuestros clientes para entender cuál es la actividad por la cual nos ubicaron dentro del régimen y si no la vamos a desarrollar, debemos actualizar el RUC para que en el mes de septiembre, que salga el catastro nuevo, podamos solicitar dentro de los 20 días posteriores a su emisión la exclusión del régimen de microempresas si creemos que es lo más beneficioso para la economía, para la situación financiera de nuestros clientes. Eso un poco en términos generales lo que podemos manifestar con relación a las principales inquietudes o preguntas que se presentan dentro de lo que es el manejo del impuesto a la renta del régimen de microempresas para este primer semestre. Hay dos consultas adicionales que nos podría ayudar Roberto con respecto a qué pasa o qué opina con las personas que ya han declarado.
el formulario 125. ¿Tienen alguna contingencia o algo? Veo que están muchas preocupaciones con respecto a ese tema. Bueno, las personas que hayan declarado depende cuál sea su situación. Si es que tuvieron crédito tributario, si es que no tuvieron. Por ejemplo, si se trata de aquellos que no generaron ningún tipo de ingreso y declararon en cero, no pasa nada. Si se trata de aquellos que, por ejemplo, tenían valor a pagar, tampoco creo que suceda nada, porque el hecho de, o sea, no, repito, no es que, no creo que exista la posibilidad de, es que no es viable que exista la posibilidad de que mañana digan, ¿sabe qué? No paguen y los que ya pagaron se quedan, digamos así, con el gasto, ¿no? Eso no creo que vaya a suceder, así que no hay mayor riesgo en esa situación, ¿no? Lo que sí recomendaría es que los que no han declarado, esperemos de todas maneras para que se actualice la plataforma y poder utilizar el formulario nuevo. Así es. Entonces, y la última consulta, ya para irnos despidiendo poco a poco, no olvidar que en la página pueden descargar con tranquilidad la información que hemos visto hoy día y algunos webinars anteriores, ¿sí? ¿Se puede solicitar la exclusión? Se puede solicitar la exclusión dentro de los 20 días posteriores a la generación del nuevo catastro, para cuyo efecto el Servicio de Rentas Internas tiene hasta el mes de septiembre. Podría salir ahora, porque la ley no dice que tiene que ser en septiembre, o el reglamento no dice que tiene que ser en septiembre, dice hasta el mes de septiembre. Entonces, a partir de aquella fecha, podríamos solicitar la exclusión. Ahora, si quiere hacerlo ahora, haga el intento, ojalá tenga éxito en ese requerimiento, pero normalmente les contestan que no. Sí, normalmente no tienen éxito. Bueno, esa es la última parte. Para ya ir finalizando, ya tenemos la otra parte que es preguntas frecuentes. Todavía esta parte me falta mucho. Día a día, las personas que pueden ir revisando la página, yo voy a ir revisando y las voy a ir nutriendo con cada una. Si alguien da en preguntas frecuentes, pueden observar prácticamente que aquí tenemos un ejemplo de una pregunta, que es la que más veo que se da en todos los grupos y ya está con su respectiva referencia. Porque a veces es un poquito ilógico que te preguntan cuánto es el porcentaje que se tiene que aplicar en régimen impositivo y uno les indica el 1.75% y después viene la respuesta, por favor envíeme la referencia, el reglamento, el artículo, el versículo, ¿dónde está eso? Ya para ese tipo de cuestiones ya vamos a agilitar y ya vamos a ir contestando con sus respectivas resoluciones. Ya tenemos un ejemplo aquí y también tenemos el caso de que, por ejemplo, en el caso del señor Luis Checa, tiene su RUC dos actividades, una organizador de eventos y otra honorarios profesionales. Por honorarios profesionales le van a retener el 10%, mientras que por organizador de eventos 1.75%, ahí está la referencia con su artículo y con su respectivo decreto. Eso es algo que estamos haciendo para ustedes, poco a poco iremos trabajando. Hasta el momento, de esa forma se ha ido prácticamente, vamos a entrar en una segunda fase en la cual vamos a ir prácticamente compartiendo más información que a cada uno de los emprendedores contables sigan creciendo, ¿sí? Entonces, en espera que esta información sea de ayuda, no sé si Roberto tiene algunas últimas palabras para poder despedir el webinar y nos vemos próximamente y estar pendiente de las cuestiones de la página. Agradecer a todos los colegas que se han congregado en esta noche a través de la red social de Facebook y de la página de Tributarios Ecuador en Facebook, por habernos acompañado a analizar este importante tema que causa dudas, inquietudes, no solamente en cuanto al llenado del formulario, sino a la aplicación de lo que determina la normativa tributaria. Seguiremos compartiendo estos espacios de diálogo para que vayamos dilucidando aquellas cosas que generan inquietudes y de esa manera fortalezcamos el procedimiento para poder hacer correctamente nuestra declaración, y agradecer al ingeniero Marlon Yucha por la invitación y por el espacio para poder compartir con ustedes en estos minutos en los que nos hemos encontrado. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, ¿sí? Bendiciones a todos, ¿sí?